Un sistema se define como un conjunto de componentes que actúan juntos para realizar un proceso determinado. También podemos entenderlo como una caja negra que posee una entrada y una salida. Si transportamos este concepto a la ingeniería, podemos entender un sistema de control como todo un proceso en el que una salida es controlada a través de una señal de entrada. Por ejemplo, si creamos una señal de entrada de potencia eléctrica, podríamos obtener a la salida un movimiento mecánico que esté controlado de acuerdo con el sistema. En el estudio de la ingeniería de control existen dos tipos de sistemas, denominados de lazo abierto y de lazo cerrado, entre los cuales existe una diferencia clave, que es que en los de lazo abierto la señal de salida no afecta a la entrada, mientras que en los de lazo cerrado existe una retroalimentación que constantemente sí está cambiando la señal de entrada. En esta ocasión nos enfocaremos a estudiar los sistemas de lazo abierto. Como podemos ver en su diagrama de bloques característico, estos sistemas son simples, ya que al no ser alterados por la salida, poseen condiciones de operación fijas. Un ejemplo muy común de estos sistemas es una lavadora automática, la cual se programa para cambiar de ciclo de trabajo cada cierto tiempo, pero esta no altera su proceso dependiendo de sus resultados, ya que es el usuario quien debe asegurar que el procedimiento se haya llevado a cabo correctamente. Como vemos, los sistemas de lazo abierto suelen funcionar por tiempos, como puede ser el caso de un microondas al que se le ajusta un tiempo para calentar, un semáforo o el alumbrado público. Otros ejemplos de estos sistemas puede ser un calefactor eléctrico o el control de un motor. Entre los elementos básicos que componen a un sistema de este tipo, podemos encontrar tres. El primero de ellos consiste en un elemento controlador, llamado así ya que controla el envío de la señal de entrada, es decir, es el encargado de mandar la orden de cuándo se va a controlar. Luego podemos encontrar un elemento de corrección, también llamado actuador, que nos sirve para producir un cambio en el proceso, obedeciendo a la señal del controlador. Y por último, nos encontraremos con el proceso o planta, que se refiere al objeto físico que queremos controlar. Más adelante entenderemos estos conceptos de mejor manera. Un concepto clave en la ingeniería de control es el de la función de transferencia, la cual en lazo abierto es bastante simple. Esta nos dice que el proceso no es más que la señal de salida dividida entre la señal de entrada. En otras palabras, podríamos entenderla como qué tanto varía la salida con respecto a la entrada. A esto podemos añadirle el concepto de error, que significa la diferencia existente entre la entrada y la salida. Y si despejamos la señal de salida de la función de transferencia, podemos sustituir el resultado para obtener la ecuación característica del error en estado estacionario. Es decir, en la parte del proceso en el que la señal de salida ya ha llegado a estabilizarse. Este concepto lo estudiaremos a mayor profundidad en un próximo video. Además de esto, un sistema de control real va a contar con perturbaciones, señales internas o externas indeseables que alteran a la señal de salida. La forma de representarlas en un diagrama de bloques es mediante un set point, al cual se le suma su señal, alterando la salida. Visto en la función de transferencia, debemos restar el valor de estas perturbaciones al valor de la señal de salida. Aplicando estos conceptos, es momento de revisar un ejemplo práctico. Este corresponde al llenado de un tanque, para lo cual requerimos de 3 etapas. Primeramente, damos una señal de entrada de electricidad al controlador para que pueda funcionar, y en este determinamos el nivel del tanque hasta el cual se desea llegar, esto mediante su programación. En este caso, la variable manipulada es la corriente, la cual se encargará de dar la orden al actuador de trabajar. El actuador consiste en una válvula eléctrica que se abrirá hasta cierta posición de acuerdo con cuánta agua necesita salir, y la planta o proceso es el tanque que se estará llenando de la variable controlada, es decir, de agua. A través de todo el proceso, la salida estará actualizando el nivel real que existe en el tanque, pero debemos observar que también existen perturbaciones que podrían crear una diferencia entre el nivel del tanque que se desea con respecto al que se logró realmente. Este es un problema que será solucionado también en el próximo video. Entonces, ¿cuándo es conveniente utilizar un sistema de lazo abierto? Para responder esta pregunta debemos analizar los pros y contras que poseen con respecto a los de lazo cerrado. De esta forma, una de sus ventajas más notorias es que son simples y por lo tanto más fáciles de construir y de mantener. Asimismo, su costo es bajo, al igual que el nivel de consumo de potencia que necesitan, además de que no presentan pérdidas de ganancia ni problemas de estabilidad, aspectos que sí están presentes en los de lazo cerrado. Por otro lado, al no contar con una retroalimentación suelen ser sensibles a las perturbaciones externas, lo cual también provoca que existan más errores a la salida y requieran de calibración constante.
En conclusión, si lo que se necesita es un sistema que sea operado por tiempos, lo más recomendable por su costo y simplicidad es un sistema de lazo abierto. Sin embargo, se debe tener cuidado de que en el entorno no existan muchas perturbaciones que puedan alterar a la salida resultante, lo cual podría hacerlo altamente ineficiente. En el próximo video analizaremos a los sistemas de lazo cerrado para determinar sus características y cuándo es mejor utilizarlos.